edición más de Contacto Ciudadano. Esta vez nos encontramos con el científico Ladislao Calderón, quien viene investigando desde hace 30 años cómo curar los males del corazón. Bienvenido a Contacto Ciudadano. ¿Cómo está, científico Calderón? ¿Cómo está, señorita? Miren, yo vengo estudiando los males del corazón hace más o menos 30 años. Pero pasó un accidente en mi vida que me dejó marcado. ¿Qué tipo de accidente? A mí me dio infarto al miocardio. Cuando me dio el infarto al miocardio, no había ni un remedio para curar los males cardíacos. Solamente había pastillitas. Y yo tenía una angina que caminaba 2 o 3 cuadras y me dolía el pecho. Ese dolor característico de la angina del pecho. Pasó el tiempo y yo me enfrasqué más a estudiar las plantas medicinales porque yo tenía experiencia anterior por la experiencia de mi madre, porque yo le curé el cáncer de mi madre cuando a ella la desahuciaron los médicos porque le dio cáncer al esófago. Cuando le dio cáncer al esófago, comencé a estudiar las plantas medicinales. Digamos que usted se mete en el mundo del naturismo. Lógicamente que sí, porque no había nada, yo sabía que no había nada para curarlo. Entonces comienzo a estudiar las plantas medicinales y mi madre, que le dieron 3 meses de vida, vivió 8 años y no murió de cáncer. Tal así que cuando le dio una hemiplegia, por ahí llevaron enfermedad neoplástica, les tomaron los exámenes correspondientes y salió como si nunca hubiera tenido cáncer. Pasa ese fenómeno de mi vida, o sea, mi historia de mi vida, y me da infarto al miocardio. Sabiendo yo, estamos hablando... ¿De qué año más o menos? Más o menos del 83, 84. Ya, más o menos han pasado 20 y tantos años. Sí, entonces me aboqué yo a las plantas medicinales. Era un tópico que podía encontrar en las plantas medicinales cura para mi mal, porque yo tenía angina de pecho. Entonces seguí indagando y vi que sí había plantas medicinales que curaban el corazón, pero de una forma distinta a la que todo el mundo piensa. Si se da sustancias que reactiven las células, estas células van a reponer a las otras células que están enfermas. Entonces, bajo ese principio, comencé yo a estudiarlas. No el principio normal, que esta planta sirve para curar tal cosa, no. Que las plantas regeneren las células y regenerando las células pueda yo conseguir mi curación. Antiguamente eso lo hacían los indios en la época del calato, pero nadie le bola, la gente pasa, los científicos, los médicos pasan, todo el mundo pasa, pero ese estudio lo dejaron al lado. Yo lo retomé y comencé a estudiar. Pasa el tiempo, me tomaron un examen, me acuerdo, en la clínica americana, porque me sentía bien, no sentía dolor al pecho, caminaba muy bien. El doctor me tomó el examen y me dijo: mire, usted no tiene nada al corazón, está con la presión normal. Como doctor le digo, está en el hospital del empleado, mal, con angina de pecho, allá no se va a equivocar, le digo. Y sentía el dolor al pecho, caminaba 3 o 4 cuadras, me dolía el pecho. No, me dice: usted no tiene. ¿Por qué? Si tuviera algo, saldría la huella en el electro. Y en el electro usted no sabe nada. Me sorprendió, le digo: doctor, ¿y qué me va a recetar? Nada. Digamos que para ese entonces usted estudió con las plantas, usted comenzó a consumir plantas, ¿no? ¿Qué tipo de plantas? De repente las personas quieren saber, no sé. Bueno, son plantas que hay en la selva, que hay en la costa, que hay en la selva, en la costa y en la sierra. Hay muchas plantas regeneradoras de células. No vayamos por las plantas curativas, porque las plantas curativas, como he dicho anteriormente, vamos a encontrar muchas plantas curativas, pero regeneradoras muy pocas. Entonces me aboqué a esas plantas. Digamos que ustedes son unos preparados. Sí, bueno, yo para curar a las personas, yo hago preparados especiales de acuerdo a la edad, a la enfermedad y más que todo a su contextura, a su formación que tiene y cómo está el paciente. Ya, usted nos estaba comentando en interno, antes de la grabación, de que salgamos al aire,
que usted ha curado a personas que han tenido cardiopatías congénitas. Todos sabemos que una cardiopatía congénita, generalmente las personas la tienen desde el momento en que nacen y tienen que vivir de por vida con tratamientos, haciéndose chequeos. ¿Usted ha tenido casos, me dice, de pacientes que usted los ha curado? Sí, pero hablamos de esos muy pocos. Ya. Realmente. La mayoría yo curo taquicardias, Ya. fibrilación, bramicardias, angina de pecho. Esas son las enfermedades más comunes que se presentan en las enfermedades cardiovasculares. Ya, usted me explicaba también en interno que muchas veces estas cardiopatías, anginas de pecho son producidas por el estrés. Para mí es más que todo por el estrés. Bueno, hay corrientes, lógicamente, que influyen tremendamente en la alimentación, lógicamente pero el estrés es la que constante, para mí, un 60 o 70% de las enfermedades cardiovasculares. La alimentación es fundamentalmente que sí hace daño. Si uno come, lógicamente, malo, le hace daño. Lógicamente, si uno grasa, si come frituras, si come esas cosas, le hace daño. Pero le hace más daño a la tensión nerviosa, le hace más daño el modo de vida que tiene. Por eso es una enfermedad que se dice que le da más a los gerentes. Y debe ser así, porque están en mucha tensión. Digamos a las personas que tienen cargos públicos, que viven bajo presión todo el día, ¿no? Constante presión. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos para seguir hablando con el científico Alero acerca de las males del corazón, ¿no? Bueno, amigos, continuamos con el programa. Científico Calderón, aparte de los temas del corazón, ¿qué otras enfermedades ha podido curar durante estos 30 años? Las úlceras varicosas, ¿Ya? el famoso estrés y hemorroides. Ya, digamos las varices, las famosas varices que al 85% de mujeres nos tienden a salir, a los hombres también, pero creo que las mujeres como que se preocupan un poquito más porque a veces ya no pueden usar una falda porque se ven las venas muy obstruidas, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento aplica? ¿Con agujas, con pastillas? No, todos son tratamientos naturales. No veo ninguna sustancia que no sea natural. ¿Y en cuánto tiempo más o menos la persona se va a curar, sea hombre o mujer? 5 meses, 4 o 5 meses. Y en el caso de las hemorroides, que generalmente le dan a las personas que tienen una vida muy sedentaria, que están sentadas todo el día, por ejemplo, personas que choferes de autobús, de repente personas que trabajan todo el día en oficina. Bueno, es en 3 meses de cura. En 3 meses. En 3 Y ahora hay un tema que nos aqueja a todos, hasta los bebitos, ¿no? El famoso estrés. Muchas veces, por ejemplo, muchas personas tendemos a sufrir de migrañas por los problemas del estrés, otros sufren del estómago, pero todo es producto del estrés. El estrés se puede curar porque dicen que es ahora el mal del siglo. Bueno, el estrés se cura. El sistema nervioso es lo que rige y es lo que da el famoso estrés. Si nosotros curamos el sistema nervioso, el estrés desaparece. Si hay remedios, como muchos remedios hay, que tratan de curar el sistema nervioso con pastillas, lo único que hago yo es dar remedios sin pastillas, pero regenerando siempre el sistema nervioso. O sea, que digamos que el estrés se puede curar ahora a través de la medicina natural, de las hierbas, de las plantas, porque de repente hay muchas personas que lo están viendo ahorita a nivel nacional y nuestros amigos los peruanos en el exterior, de repente muchos sufren de migraña por el estrés, muchos de repente van a ser candidatos, comienza todo el estrés mediático, ¿no? Y viven tomando pastillas, las famosas, por ejemplo, el Panadol, la aspirina para irrigar la sangre, y nunca se curan. Pero usted dice que a través de las plantas medicinales está comprobado que el estrés se puede controlar o curar. ¿Cuál sería la palabra? Bueno, generalmente yo empleo la palabra más curar que controlar. Curar, o sea, el estrés sí se cura. Se cura. Controlar es, con cualquier medicamento lo puedes controlar, pero curar es hacer que el mal desaparezca. Nada más. Por ejemplo, nosotros hemos observado al llegar hoy día a entrevistarlo que vienen personas de diferentes condiciones sociales, desde personas de bajos recursos económicos, desde personas que tienen un mejor nivel. ¿Dónde lo pueden ubicar? Sus teléfonos, por favor. Al 22 45 799, o si no, al 99
68 86 027. Díganos, ¿usted directamente va a contestar los teléfonos para que las personas puedan venir si tienen algún problema? Claro, lógicamente que yo le contesto el teléfono, yo le doy la cita, ¿ya?, y la persona viene. Digamos, para nuestros televidentes de Claro que nos están viendo, ¿podría haber quizás algún pequeño descuento especial al llamarnos? Definitivamente que sí. Bueno, ya saben, las primeras 30 personas que llamen van a tener un descuento especial para que el científico Ladislao Calderón los pueda atender. Es una persona que viene estudiando esto sobre la medicina natural, sobre los males del corazón, desde hace 30 años, a raíz de que él tuvo un infarto, que casi pierde la vida, y como lo vemos, sigue muy bien, en un buen estado de salud. Es una persona que realiza diversas actividades, ¿no? Perfectamente, yo estoy sano completamente, sano. Yo me alimento como cualquier persona, no estoy con dietas ni nada por el estilo. Me cuido lógicamente de sustancias que hacen daño de por sí, pero mi vida es una vida natural. No me abstengo de no comer una cosa, no como de todo. Bueno, amigos, como estuvimos escuchando acá al científico, ya lo vamos a invitar para otra próxima oportunidad para hablar con testimonios vivos de cómo las personas se han curado. Tenemos testimonios que los vamos a pasar en el programa, de personas que nos van a contar cómo llegaron acá al consultorio del científico Calderón y cómo se han curado milagrosamente, ¿no? Entonces, ya para que ustedes puedan cotejar qué tan acertado es el tema de la medicina natural, ¿no? Bueno, acá están enfocando los números telefónicos para que las personas puedan llamar. Vamos a poner los números telefónicos que están viendo en pantalla para que ustedes puedan llamar al científico Ladislao Calderón, quien personalmente nos va a atender. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos instruido un poquito más acerca del mundo de la medicina natural. Hasta una nueva oportunidad. Para Contacto Ciudadano. El infarto me dio en el año 2010, a mediados del 2010, pero antes de esto ya yo tenía unos dolores al pecho y cansancio. Ese día, el 30 de abril del 2010, por la mañana, me vino un malestar a esta parte del cuerpo. No solamente malestar, sino un sudor y un desvanecimiento casi completo, al extremo que ya no lo pude soportar porque yo estaba en mi casa. Entonces me fui al policlínico, entonces me trató, me dio unos medicamentos, pastillas, inyecciones, me dio la presión, electrocardiograma, todo, y de ahí me derivó a la Almenara, donde estuve ahí 8 días aproximadamente. Me dieron de alta con un tratamiento externo. Para esto, dentro de los 8 días que estuve en el Almenara, se realizaban pruebas de electrocardiograma, ecocardiograma, todos los días te sacaban sangre mañana y tarde, y así era el control, ¿no? Después de pasar unas pruebas ya me dieron de alta y que me vaya pues ya a la casa y con un tratamiento externo. ¿Y esas pruebas que le hacían, qué resultados daban? Daban un resultado positivo, ¿no? De que el corazón tenía una lesión en la parte inferior posterior, más o menos aproximadamente a un 20%. Tengo entendido que era una isquemia, o sea, es una parte que está muerta prácticamente, que no hay circulación, ¿no? Así, en todas las pruebas que se hacían, en los electrocardiogramas, ecocardiogramas, y también me pasaron por una hiperfusión miocárdica, que en todos ellos salía el daño que había en el corazón. Luego de esos resultados y además el tratamiento que le dieron luego de salir de alta de la clínica, ¿cómo cambió sus actividades? ¿Qué cosas ya no podía hacer o realizar? Antes del infarto, yo salía a correr, levantaba pesas, y montaba bicicleta, en fin, una cosa normal. Pero cuando aparecieron los malestares, ya yo dejé de hacerlo, ¿no? Luego de ese tratamiento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo se enteró del señor Calderón? Bueno, al señor Calderón lo conozco porque él ha vivido cerca de acá de la casa, a 2 cuadras, 3 cuadras, y ha tratado al señor Gildemeister, Germán Gildemeister, y a otras personas más que en este momento no me acuerdo el nombre, ¿no? Y en este momento ellos estaban delicados y en este momento están no prácticamente, sino están sanos, ¿no? Entonces, por eso fue que lo busqué al señor Calderón, y después de ciertas cosas nos pusimos de acuerdo y él me dijo, vamos a comenzar con el tratamiento, tú te pasas
una prueba de esfuerzo y vas a tener corazón nuevo. Yo sabía que iba a ser así. Yo tenía la certeza que iba a ser así, ¿no? Entonces, en una de las citas que tuve con el médico me manda justamente después de haber pasado los del tratamiento, que me saque una prueba de esfuerzo. Y en la prueba de esfuerzo, el médico me dice, a ver, ¿de qué se trata esto? Cuando llegué a la Almenara para pasar la prueba de esfuerzo, me dice, ¿de qué se trata? Me dijo, ¿qué es lo que ha tenido usted? Bueno, le expliqué lo que había tenido. Entonces me dijo, bueno, comencemos. Comenzamos, y el doctor estaba frente al monitor, donde chequean el funcionamiento del corazón. Después de 2 minutos de estar en la cinta, me pregunta y me dice, señor, ¿usted en realidad ha tenido un infarto? Sí, le digo, yo he tenido un infarto. Me dice, porque acá no sale nada, me dice. ¿Cómo le digo? No sale nada, me dijo. Entonces le pregunto, ¿es como si nunca hubiera tenido ningún infarto? Efectivamente, me dijo, su corazón está sano. Ya con eso. Luego de la noticia que le dicen que su corazón está sano y que no ha tenido nada, ¿cuál fue su reacción? Bueno, pues contentísimo de la vida, ¿no? Y agradecido al doctor Calderón, ¿no? Le debo mucho, le debo la vida a él prácticamente. Ahora, luego de haber ya estar curado, ¿qué es lo que usted realiza? Bueno, en este momento yo salgo a correr, monto mi bicicleta, hago ejercicios con pesas, una cosa normal, ¿no? No son cosas exageradas, pero algo normal, de una persona sana, exactamente. ¿Qué le diría usted ahora al señor Calderón? Al señor Calderón lo que le tengo que decir es que estoy muy agradecido de él y que difunda más su tratamiento, porque las personas en realidad no están enteradas del beneficio de lo que él hace. Entonces, lo que él necesita es un apoyo, ¿no? Que alguien difunda las bondades del tratamiento que él practica. Muy agradecido. Ah, no, eternamente agradecido con el doctor Calderón. Yo le debo mucho al doctor Calderón. Buenas tardes, amigos. Continuamos con el programa. Nos encontramos con el analista, abogado y sociólogo Edmundo Inga Garay. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Contacto Ciudadano. Muchas gracias. Aquí estamos para poder contestar todas las interrogantes que haga Contacto Ciudadano a través de tu persona. Doctor Inga, usted con tanta experiencia en el ámbito político, como abogado, como analista político, sociólogo, ¿cómo ve el panorama político ahorita actualmente, ya que quiere censurar el gabinete de Ana Jara? Mira, aquí hay un asunto, ¿no? El panorama político en el Perú en realidad es producto de la propia situación del sistema político peruano. El sistema político está en una profunda crisis, y no solo el sistema político, el Perú está en una crisis moral terrible y en una especie de recesión del crecimiento económico que teníamos. Hay un problema como consecuencia del comportamiento del mercado mundial y de algunas políticas también que se están aplicando aquí. Eso es lo real. Un crecimiento que se ha venido dando, que seguramente vamos a tener también un crecimiento ahora, pero se ha frenado un poco. Y el problema es que necesitamos un crecimiento sostenido y que el crecimiento no sea pues como el del anterior gobierno y al anterior, que no ha significado desarrollo, no ha significado progreso. Porque como te puedo yo decir claramente, el Perú es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social. Si tú haces un análisis por regiones sobre la pobreza y la extrema pobreza, ahora que dicen que ya se bajó los niveles de pobreza, y que es cierto, pero a nivel de Lima fundamentalmente, claro, vamos a las regiones, más del 70-80% de pobreza y un altísimo porcentaje de pobreza extrema. Por ejemplo, una de las propuestas y promesas que hizo el candidato, bueno, el actual presidente Ollanta fue el tema de la inclusión social, donde él comentaba que iba a haber más progreso para esos pueblos olvidados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Cordillera Blanca, Cordillera de Carhuaza, las afueras, donde es una tierra olvidada. No tienen luz, no tienen agua, muchos niños viven en extrema pobreza. Entonces yo digo, ahorita por ejemplo, doctor Inga, es una vergüenza que el ministro Urresti tenga 17 asesores a su cargo
ganando sueldos por encima del presidente, cuando mucha gente, muchos buenos abogados, profesionales no tienen trabajo. ¿Y qué decir de los pueblos olvidados? No tienen ni para comer. O sea, ¿por qué esa desigualdad? Mira, exactamente, mira, lo que tú dices es tan cierto, es gravísimo esta revelación. Habría que comprobar si es cierto realmente, pero si es cierto, es terrible, es doloroso. No puede haber 17 personas al servicio de una persona que realmente tampoco está dando los frutos que necesitamos los peruanos en seguridad ciudadana. Esa es la verdad. Entonces, aquí de lo que se trata es decirle también a algunos medios de comunicación, felizmente este medio que ahora me está entrevistando es libre, independiente, abierto, pero en el Perú, ¿qué se dice en los últimos 2 o 3 años? ¿Qué se está diciendo? Que los candidatos son las 3 o 4 personas que hace 30 años nos presentan el mismo menú político. O sea que el Perú, el pueblo peruano está arruinado, porque cualquiera de los 3 o 4 que ellos dicen que va a ser candidato, imagínate si alguno de ellos llegara a ser nuevamente presidente. Estamos hablando ¿cómo es posible? Bueno, ya, mira, eso ya es cuestión que tú veas quiénes son. Pero hace 30 años que nos presentan las mismas caras. Uno de ellos está compre casas. ¿No es cierto? Eso es vergonzoso, eso es ser político al servicio del pueblo. Doctor, ¿y qué podemos esperar si la familia presidencial también está comprando casas? Bueno, al parecer tenían bastantes recursos. Pues eso ya eso será materia de investigación. Yo lo que sí te puedo decir es que ahorita en el Perú tenemos que decirle basta de la corrupción. Mira, los jóvenes, felizmente, a Dios gracias, yo me alegro profundamente con sinceridad. Aquí veo un exalumno mío de la Universidad de San Martín de Porres, el señor Carbonell, un hombre correcto que viene trabajando en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? No tienen trabajo, no tienen oportunidad. Es doloroso ver a una madre que llora por sus hijos porque no tienen trabajo. Y estos jóvenes también, felizmente han salido, han irrumpido en el escenario político nacional para decirle no a estos eternos candidatos que yo, con dolor lo llamo, pero es así, son muertos vivientes de la política. Aquí hay más de 30 millones de personas que tienen que ser los nuevos actores de la política y tienen que asumir la conducción del Perú. Hay gente preparadísima. ¿Por qué creen que siempre tienen que ser los mismos? Esos que se jubilen, o los jubilamos nosotros, el pueblo, o se jubilan solos, pero no vamos a permitir más tristeza y dolor y falta de desarrollo y progreso del pueblo peruano. Pero eso, por eso mismo, tienen que haber nuevos candidatos, nuevas propuestas que sepan orientar a las nuevas generaciones, de que no voten por inercia. Por ejemplo, dicen, yo voto por tal candidato porque siempre fue elegido, de repente tenía una mejor imagen, pero no hay que dejarnos llevar por la fachada, sino por realmente investigar qué hicieron para atrás, ¿no? Porque ahorita todo el mundo hace promesas, ya estamos prácticamente a puertas de comenzar las nuevas elecciones y todo el mundo te promete el oro y el moro, ¿no? Y al final, como usted comentaba, ¿y la inclusión social dónde quedó? La pobreza sigue. Claro, y el problema no es tanto la inclusión social es una conceptualización, una teorización de las Naciones Unidas, ¿ya? Yo conozco porque yo soy sociólogo y soy especialista en ciencia política. Yo te puedo decir, aquí el problema es, yo planteé hace unos años atrás, el desarrollo social nacional. No hay que ir a inclusión solamente, sino a desarrollar socialmente, que es un asunto más integral, más estructural. Pero nadie lo ha hecho hasta ahorita. Así, bueno, yo te lo estoy diciendo y hay mucha gente igual y más preparada que yo. Pero yo sí te puedo decir, yo estoy preparado para servir al país, pero hay gente más preparada que yo que puede servir al país y que puede plantear cosas nuevas. Y yo tengo esperanzas en esas personas, en esas gentes. Gente joven como tú, tienen que entrar al escenario político nacional. Tenemos que tratar de reformar. Por eso es que yo, mira, qué doloroso es cuando yo he recorrido el extranjero, he ido por muchos países de Europa y de América Latina y me encuentro con los paisanos, me encuentro con nuestros connacionales. Es una situación a veces terrible, difícil, con un cierto grado inclusive de marginación, ¿no? Así es, ya. Algunos son exitosos, pero otros la pasan mira, mal. Y yo qué siento, ¿qué sentimos los peruanos que vamos a ir a esa situación? Usted es un hombre tan preparado, por ejemplo, se habla mucho del Parlamento andino. ¿Qué ha hecho por los peruanos en el extranjero? Porque muchos han dicho el Parlamento andino,
¿Ha velado por los derechos de los inmigrantes? Pero ¿quiénes llegan al Parlamento andino? Pues ese es el ¿Quién asunto. llega? Por eso es que ahora, ya inclusive en el extranjero, se va a elegir representantes, creo que son 2. El distrito electoral. Es el distrito electoral de los ¿Usted se acuerda de extranjeros. que los extranjeros tengan, nuestros compatriotas peruanos tengan sus propios representantes? Es más, yo había planteado 4. ¿Ah, sí? En algún momento sí, pero solo han aceptado por ahí a 2 personas. Pero algo es algo dentro de estas circunstancias. Alguito. Pero aquí el problema, fíjate, yo te voy a decir, por la preocupación que veo en ti, el problema del Perú es que ahorita yo lo veo realmente pensando en el año 21, donde ya vamos a tener 200 años de república, y en cómo se encuentra el país. El país se ha desarrollado, el país da bienestar, el país da felicidad, no. Y no es una vergüenza que han pasado 200 años y no se haya logrado esto. Eso se tiene que cambiar profundamente. Hay que hacer una revolución en el sentido de cambio. Digamos que de repente lanzar una campaña no a la no reelección, ¿no? Porque muchos congresistas quieren jubilarse eternamente, ¿no? Y de repente hay personas que tienen la preparación, muchos jóvenes que cuentan con la capacidad y de repente pueden hacer cosas positivas por el país, ¿no cree? Claro, con excepciones, con algunas excepciones en el Congreso, Así ¿no? es. Yo conozco personas Pero no todos, bastante el 80%, preparadas, claro, no son pues ni el 5%, ¿no? Pero la mayoría son pues una vergüenza. Esos congresistas Que van a dormir. que van a dormir y que no tienen nada en la cabeza, no están preparados, ni académicamente, ni políticamente, ni ideológicamente, que no tienen ideología, que son unos señores pragmáticos, crematísticos, y que dan vergüenza al pueblo peruano, dan vergüenza a nuestros compatriotas que viven en el extranjero. Estas son las situaciones que tienen que cambiar. Por eso es que yo estoy planteando, para que la sociedad peruana diga, señores, ni la constitución de Víctor Raúl Ayala de la Torre, ni la constitución de Fujimori. Hay que ir a elaborar una nueva constitución política del siglo XXI que represente tal como es ahora la sociedad peruana. En el Perú hay un nuevo tejido social. El Perú ha sufrido ciertos cambios. Esas relaciones sociales no están expresadas en la constitución política que tenemos. Por eso hay un divorcio entre la realidad y la estructura jurídica a través de la constitución. Como hay un disloque, como hay un divorcio, no hay posibilidades de hacer justicia social. Hay que hacer justicia social. Yo planteo la necesidad, por eso, como analista político, de que hay que hacer de los peruanos que están en el Perú y de los peruanos que están en el extranjero, hagamos de cada uno de los peruanos un Puma, y del Perú el Puma de América. Doctor Ine, eso suena ya el Puma, como que por ahí de repente le está tentando un poquito la idea. No, mira, hay que ver las cosas, hay todo un proceso, hay que analizar, hay que estar tranquilos, pero sí hablar claro. Yo sí, como un Puma, hablo claro y concreto, con todo respeto, consideración, pero las cosas claras. Aparte que el Puma representa una persona de carácter fuerte, que impone respeto, ¿no? Así es. O sea, que usted más adelante de repente volvería el Puma. Bueno. Puede ser, ¿no? Todo es posible. Todo es posible. Mira, y ¿cómo se llama? Yo llevo por eso siempre el obsequio que me han hecho los militantes en este caso del Pueblo en Marcha Puma, de este Puma que debo de sacar. Este es el Puma, este es el que hace. Así es, el de la fuerza, el de la tenacidad, el del trabajo, ¿no? Y el Puma es un animal noble, es cariñoso. ¿Sí? Así es. No parece. Eso es. Es el felino más ágil que hay en el mundo andino, agilísimo. Pero y si hay que tener una agilidad así, ¿quién se va a sacar un Puma? hay que retroceder un paso, pero saltar 2 o 3 hacia adelante. ¿No? Así, ¿Ha tenido un Puma ese? pero por supuesto que yo he tenido el Puma Esperanza. El Puma de Esperanza. Por eso nosotros planteamos la necesidad de que, como los jóvenes sobre todo, que ahora han salido, construir la nueva República de la Esperanza, un nuevo estado de bienestar y de sociedad para todos. Hay que querer a la gente. Yo soy un hombre del mundo andino, vengo del Ande del Perú, producto del esfuerzo de mi madre, producto del esfuerzo de mi familia,
he podido estudiar aquí más de una carrera para poner al servicio de mi familia, y tengo una familia que yo la considero de lo mejor, porque he logrado con ellos hacer un sueño. Yo conocí a una mujer barranquina que se llama Kelly Zapata, en las orillas del mar de Barranca, aquí en el norte chico. Una señora muy guapa también. Y me dio 5 hijos, 4 mujeres y un hombre. Perú, mi hija primera, Libertad la segunda, Jori, que significa oro, la tercera, y luego mi hija, la última, Débora, ¿no? Que ha sido Miss Perú universitaria, que es profesora, ¿no? Que está ya terminando su carrera de Derecho, que es profesional de las comunicaciones y del periodismo, es una persona que habla 3 idiomas y está preparada para poder servir al país. Y yo tengo un hijo que es médico cirujano, especialista en cirugía robótica, ¿no? Y laparoscópica. Si yo he hecho, desde mi punto de vista, un desarrollo de mi familia, bueno, ¿por qué no podemos hacer un desarrollo de la sociedad peruana? Sí, ese es un ejemplo a seguir. Doctor, usted sabe que el tiempo en televisión es cortísimo, pero lo vamos a invitar para una próxima oportunidad para comentar temas de coyuntura, porque esto recién comienza. Pero usted ya nos adelantó el dicto que de repente el Puma regresa a la contienda electoral, ¿no? Todo es posible. Bueno amigos, estuvimos con el doctor Inga Garay para Contacto Ciudadano. Hasta la próxima semana.